Los parásitos vivientes de los Ortega Murillo continúan pasando su escoba dentro de los poderes judiciales de Nicaragua. Al régimen no le ha bastado con purgar y mandar al chipote a 7 magistrados del Consejo Supremo de Justicia y despedir a más de 450 trabajadores en cargos comunes, sino que el régimen ya se encuentra purgando a sus mismos jueces orteguistas sandinistas quienes han juzgado falsamente al pueblo opositor de Nicaragua. Los jueces purgados, despedidos, sin goce de salario, liquidación, aguinaldo y enviados al chipote son: el juez Abelardo Albir Ramos, quien fue sacado a empujones de forma violenta por agentes criminales de la policía sandinista. La caída en desgracia de Albir Ramos fue ejecutada el viernes 3 de noviembre del 2023. El juez Abelardo Albir Ramos era juez séptimo de Distrito Penal de Audiencias en Managua. Su servilismo asistiendo a marchas y todo evento político no le sirvió de nada a este juez sapo, quien fue purgado a patadas y sin derecho a su último salario del mes. Albir Ramos, afirman fuentes, lo tienen encerrado en el chipote donde ahora está en el ojo de la bruja Murillo, quien está ahora ejecutando la operación limpieza en contra de sus propios serviles públicos, que no les sirvió de nada asesinar al pueblo de Nicaragua, ya que ahora a ellos les está tocando en carne propia sentir los embates y traición de sus jefes en los que ellos confiaron ciegamente. El juez Abelardo Albir Ramos ahora espera en una larga lista ser condenado o liberado en las celdas del nuevo chipote. Este juez sapo, su caída en desgracia no era como se lo imaginaba, quien sin liquidación, encerrado en el chipote y sin pena y gloria fue echado como perro del Consejo Supremo de Justicia. Hay que recordar que Abelardo Albir Ramos era sobrino de la presidenta del CSJ Alba Luz Ramos, pero su lealtad al régimen 5 años después no le serviría de nada. Albir Ramos fue el juez que el régimen usó para incriminar y condenar con cárcel a más de 40 opositores de Nicaragua. El segundo juez del CSJ orteguista purgado por la demoledora operación limpieza de Murillo fue Henry Morales Olivares, quien era juez sexto penal de Audiencias en Managua. Su caída en desgracia se ejecutó el lunes 6 de noviembre del 2023. Este juez sandinista fue el que el régimen usó para condenar con cárcel a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. También fue quien ordenó el robo de las instalaciones de 100% Noticias. Henry Morales Olivares para el año 2021 fue ascendido a magistrado del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción de Managua y su juramentación fue presidida por la actual purgada expresidenta del CSJ Alba Luz Ramos. Trabajadores infiltrados dentro del Poder Judicial están muy asombrados por la purga y exterminio del juez Henry Morales Olivares, quien era tildado como un criminal y sicario de la justicia orteguista. Morales Olivares era el primero en el círculo del terrorista Néstor Moncada Lau. También era el títere y ficha de Marvin Aguilar en el CSJ sandinista orteguista. Fuentes bajo anonimato hasta el momento afirman que Henry Antonio Morales Olivares se encuentra bajo investigación y siendo torturado en el chipote, esperando una larga lista de si es condenado o liberado. Tras Murillo ejecutar la operación limpieza, esta vez en contra de sus propios serviles que fueron a matar para ella y el Moclín de Ortega en 2018. Con la purga de Henry Antonio Morales Olivares también fue echada a patadas su esposa Griselda Torres, quien trabajaba como fiscal y posterior pasó a trabajar en la Defensoría Pública de Managua. El gobierno de Nicaragua destinará para el Presupuesto General de la República 2024 el equivalente a unos 3.600 millones de dólares. Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hay un superávit de unos 161 millones de dólares, con el que buscan objetivos claros. Mayor inversión pública para transformar el país de manera estratégica en un país más competitivo, un país con mejores condiciones para la vida de todos los nicaragüenses. El Ejército y la Policía Nacional recibirán un aumento del equivalente a unos 20 millones de dólares para mejorar la seguridad. Hemos dado batallas sucesivas, incluyendo la batalla para derrotar el golpismo. El funcionario se refiere a las protestas desatadas en 2018, que el gobierno cataloga como un intento de golpe de Estado. La investigadora Elvira Cuadra considera que los fondos adicionales para las Fuerzas Armadas buscan mantener la represión contra la sociedad civil. La policía, porque es la fuerza fundamental con la que ellos cuentan para reprimir y contener las protestas sociales. El analista Enrique Sáenz explica que las Fuerzas Armadas dejaron de ser profesionales y ahora son instituciones políticas similares a las Fuerzas Armadas de Cuba y Venezuela. Se transformó drásticamente en un modelo represivo de carácter político y no propiamente policial de
el orden y la seguridad ciudadana, sino que más bien un instrumento armado al servicio de la dictadura. La Policía Nacional de Nicaragua ha sido sancionada por Estados Unidos, así como el jefe del Ejército Nacional, Julio César Avilés, por presuntas violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Nicaragua informó que empresas estatales chinas desarrollarán 2 importantes proyectos de infraestructura en el país, luego de firmar un convenio con la nación asiática. Estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito. Igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China. El asesor presidencial Laureano Ortega informó que también se desarrollarán proyectos energéticos y viales, así como el fortalecimiento del transporte público del país. China pretende construir en Nicaragua un aeropuerto internacional con capacidad para atender 3,5 millones de pasajeros al año. El aeropuerto internacional Punta Huete, que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua y va a ser totalmente reconstruido, modernizado y puesto a punto para que funcione como uno de los más importantes aeropuertos de América Latina. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad nicaragüense desconfían de las promesas del gobierno, debido a que proyectos como un canal interoceánico, hidroeléctricas y aeropuertos jamás se construyeron. Megaproyectos que nunca se implementaron, nunca se desarrollaron, nunca se ejecutaron, pero que además de eso, aquellos 1 o 2 que sí se hicieron fueron un fiasco completo, un fracaso total. Las promesas de inversión de China en Nicaragua se enmarcan en el 2º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2023, más de 30.000 haitianos han ingresado a Nicaragua por el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, según datos de la Dirección de Migración y Extranjería. Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, señala que los haitianos viajan desde Puerto Príncipe a Managua en vuelos privados y que luego continúan con su viaje hacia Estados Unidos. Daniel Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos. El 60% de los haitianos que van a Estados Unidos de América pasan por Managua. El porcentaje que menciona el investigador son de las cifras oficiales de Nicaragua, razón por la que defensores de derechos humanos han criticado al gobierno. El hecho de que esté permitiendo que miles de haitianos utilicen en nuestro país, o sea, Nicaragua, como un trampolín para llegar a los Estados Unidos no es más que un negocio para él. El ex embajador de Costa Rica en la OEA, Pablo Barahona, considera que la migración también podría ser una herramienta política del gobierno de Daniel Ortega. Administraciones como Nicaragua, Venezuela están aprovechando las migraciones masivas para abrirle un boquete a la frontera de Estados Unidos y generar discusiones al interno de Estados Unidos y problemas sociopolíticos que no habían visto antes en esa superpotencia económica y militar. El gobierno de Managua no se ha referido a las críticas por la masiva migración de haitianos que atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma al artículo 165 de la Constitución Política, la cual le permitía a la Corte Suprema de Justicia supervisar el registro público de la propiedad inmueble y mercantil. Con la reforma, ahora el registro público será administrado por el Poder Ejecutivo, a través de la Procuraduría General de la República. Se aprueba la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros SINARE a la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República, adscrita al Poder Ejecutivo, ahora no necesitará del Poder Judicial para tomar decisiones sobre propiedades públicas y privadas. El diputado Alejandro Ferretti anunció las nuevas funciones de la Procuraduría. Ejercer la dirección, control y supervisión del Sistema Nacional de Registros SINARE y de su patrimonio y asignaciones presupuestarias que le corresponden. El abogado Juan Diego Barberena explica que la reforma representa un retroceso en relación al derecho a la propiedad privada, pues la Procuraduría no es una institución judicial que pueda garantizar el respeto de los bienes públicos y privados. Esta reforma a ellos les beneficia porque se les permite cambiar toda la información registral
de las fincas inmuebles y de las sociedades mercantiles sin necesidad de que exista intermediación judicial alguna. Barberena sostiene que la reforma también le permitirá al gobierno materializar las confiscaciones. En efecto, ¿no? Estos también está enmarcado en una mayor capacidad, ¿verdad?, para llevar adelante todas estas confiscaciones. El oficialismo en la Asamblea Nacional ha ilegalizado a más de 3.000 organizaciones en los últimos 5 años, cuyos bienes fueron declarados bienes del Estado.